Hace unos años se popularizó un experimento conocido como la ilusión de la mano de goma. En él, lo que se hacía era confundir a la persona para que creyera que una mano de goma que yacía delante de él era su mano real que estaba oculta tras un biombo. Tras estimular de forma simétrica las dos manos, se golpeaba la mano de goma o se clavaba un cuchillo sobre la mano de goma y la persona lo sentía como un dolor real, como si fuera su propia mano. Este experimento nos demuestra que el dolor está en el cerebro. Y con esto comenzamos. Bienvenidos a Biambú. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, o la International Association for the Study of Pain, lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable vinculada a un daño tisular que puede ser real o potencial. Es decir, que no tiene que haber daño real sobre el cuerpo en ese momento para que sintamos dolor. Vamos a hablar ahora de dos tipos de dolor. ¿Crónico y agudo? No. Tradicionalmente se asocia crónico y agudo con términos de temporalidad. Pero para hablar desde una base más fisiológica, vamos a hablar de dolor nociceptivo, que es cierto que normalmente está asociado a lo que llamamos dolor agudo, y dolor neuropático, que también está más asociado a dolor crónico. No obstante, vamos a centrarnos en la base fisiológica, no únicamente en una cuestión de temporalidad. El dolor nociceptivo es un dolor fisiológico, es decir, cumple una función, y la función es poner en marcha todo el sistema de alerta del cuerpo. ¿Cómo funciona? A través de unos receptores, que son los nociceptores, que están repartidos por todo el cuerpo y en todo tipo de estructuras. Y lo que hacen es enviar la señal hasta el sistema nervioso central para avisar de que algo anda mal y de que hay un peligro real ocurriendo en ese momento, como por ejemplo si nos quemamos. Dentro del dolor nociceptivo nos encontramos con el dolor mecánico. Y el dolor mecánico tiene cierta complejidad para poder entenderlo, ya que a veces nos duele algo que no es donde está el problema original, sino la consecuencia que éste desencadena. ¿Cómo se explica esto? A través de la gran cantidad de conexiones y relaciones que establece el sistema miofascial, del cual hablamos en otros vídeos. Por ejemplo, un dolor de muñeca puede partir de un problema de estabilidad en el hombro, en el cual yo trato de compensar haciendo más fuerza con los músculos que implican la muñeca y el codo a la hora de tirar de un objeto. O un problema de tobillo que puede incluso derivar en un esguince de tobillo puede venir de una inestabilidad de cadera. De esta forma, los procesos compensatorios generan dolor en el último eslabón de la cadena. Para ilustrar esto nos podemos imaginar un patio del colegio, en el que hay 5 niños, y cada uno es más grande y más fuerte que el anterior. Ahora, el más grande y el más fuerte tiene un problema, y es que no tiene bocadillo. Y se lo quita al segundo más grande y fuerte, el segundo al tercero, y así sucesivamente hasta que el más pequeño de todos se queda sin el bocadillo. Este es el que se va a quejar, este es el que va a llorar, y traducido al cuerpo, este es el que va a generar dolor. Ahora, hay dos formas de afrontar el tratamiento. Podemos darle un bocadillo al niño que se ha quedado sin bocadillo, o un bocadillo al que inicialmente no tenía. De esta forma solucionamos el problema desde su origen. Y es por esto que no tiene ningún sentido hacer una rehabilitación de la muñeca sin llegar al hombro, o una rehabilitación de tobillo sin llegar a trabajar la estabilidad de cadera. Este fenómeno es conocido como cadena de dolor y va a estar muy presente en este y otros procesos que vamos a ir viendo en sucesivos vídeos. También un consejo, es importante fijarse en la calidad del dolor, si va acompañado de sensaciones de adormecimiento, si es un dolor más distensivo, con quemazón, porque a los profesionales nos da información sobre cuál es el tipo de tejido que puede estar dañado. Y bueno, pues si vas a acudir a algún terapeuta, es información útil. Y ahora que hemos tratado el dolor nociceptivo, vamos con el dolor neuropático. El dolor neuropático no cumple una función fisiológica, como sí hacía el dolor nociceptivo, sino que resulta de un fallo patológico a nivel del sistema nervioso central. Hemos dicho al principio del vídeo que el dolor estaba en el cerebro, pero ¿en qué parte del cerebro? En la ínsula posterior dorsal, que es un área del cerebro que se encarga, de acuerdo a descubrimientos recientes, os dejo el artículo en la descripción, de interpretar y modular la señal de dolor. Ahora bien, existen diferentes funciones en el cerebro que se tienen que ir suplementando y solapando. Y esto implica que alteraciones en estas funciones, como una alteración en el sueño o de las emociones o de la regulación del estrés, implica
no solo que puede aumentar el dolor preexistente, sino que puede aparecer dolor en el cuerpo por una sobreexcitación de ese centro neurológico del que hemos hablado. El cerebro no deja de ser una fascinante máquina con la capacidad de adaptarse hasta prácticamente el infinito y aprender constantemente. Y aprendemos de todas las experiencias y, como hemos dicho en la definición del dolor, este es una experiencia en sí mismo y aprendemos con el dolor y del dolor también. Por tanto, podemos hablar de dolor neuropático aprendido. Un ejemplo, si yo me he quemado la mano hace años, cada vez que vea fuego, por una serie de asociaciones en mi cerebro, puedo interpretar ese fuego como algo inminente que me va a provocar daño y adelantarme al dolor que me produciría y notar el dolor de nuevo como una memoria del dolor, un dolor aprendido en mi mano. Es el mismo ejemplo que con el experimento que comentábamos antes, con el de la ilusión de la mano de goma. Yo recibo el golpe en una mano falsa que no es mía, pero lo percibo y lo noto como si fuera real. La experiencia de dolor es real, aunque lo esté creando mi mente. Creí que no era real. Tu mente hace que lo sea. Lo más interesante de este experimento no es que la persona que participa en el golpeo note el dolor como si fuera suyo y real, sino que las personas alrededor que lo observan empatizan con ese dolor, aprenden de él y sienten también incomodidad o dolor. Y esto puede que os haya pasado a vosotros. Para trabajar este tipo específico de dolor, el dolor neuropático aprendido, la acupuntura ha probado ser muy efectiva. Y os dejo en la descripción un enlace a un estudio que demuestra esta afirmación. El dolor es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Espero que este pequeño resumen os haya resultado interesante. Si ha sido así, regálanos un like y para más contenido suscríbete y te esperamos en el próximo.